Buenos días. Hola Virginia, muy buenos días. Yo soy Ollantay, ¿qué tal? Ya estamos en vivo. ¿Qué tal Luis? Luis Díaz, también desde México, y Virginia también desde México. Vamos a ver si Laura se conecta desde Brasil. Amigas y amigos, son las 9:27 en este canal de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, que generamos contenido desde Aviala La Soberana, desde Guatemala, país, pero también estamos transmitiendo a través de Rondas Campesinas del Perú. También en ese mismo país estamos a través de Unidad Popular, otro canal de Minca Comunicaciones Argentina, obviamente canal de Alcarajo.org de Colombia, y desde Guatemala está Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional, Avia La Soberana, obviamente a nivel del continente. Hoy es 18 de diciembre y pues hoy se recuerda, se conmemora, es motivo para hablar sobre, digámoslo de esta manera, nuestra condición humana. ¿Cuál es nuestra condición humana? El bipedalismo, es decir, constitutivamente somos nómadas, somos migrantes porque nos hemos hecho para el movimiento. Por eso es que tenemos dos pies, por eso es que nos movemos y por lo tanto la migración no tendríamos que asumirlo única y exclusivamente como una cuestión de una situación que se da en un determinado momento de la historia, del cual vamos a hablar con la investigadora Virginia Reyes, sino como una cuestión esencialmente constitutivo a nuestra existencia. Porque, como digo, no somos sedentarios, somos nómadas. Y claro, lo que pasa es que las fronteras nacionales nos han establecido ciertos límites, y a partir de ahí, de ese nacionalismo metodológico, si acaso podemos decir de alguna manera, es que determinamos qué es migración y qué no es migración internacional. Voy a vincular esto a los demás canales, si me dan un segundo, y eh, vamos a comenzar con nuestro abordaje. Por favor, Virginia Reyes, desde México, salude por favor a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Queremos conocer quién es Virginia. Usted la conocemos por contacto de Luis Díaz, si mal no recuerdo. Hace tiempo teníamos pensado contactarla a usted, y gracias por aceptar esta invitación a nombre de las comunidades organizadas en resistencia en Guatemala, especialmente articulados en el movimiento Codeca. Estamos muy agradecidos con usted y con Luis. Por favor, preséntese a la audiencia. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Les saludo con mucho cariño desde México. Para nosotros, como mexicanos, pues el tema de la migración pues nos interpela mucho. Yo soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que es de donde les hablo. Un lugar de tierra de migrantes, le podemos decir. Un lugar que tiene muchas desigualdades sociales, un lugar que tiene muchos problemas en todos los sentidos: defensa del territorio, luchas por la vida, por el medio ambiente, por todo. Entonces, creo que somos un pueblo hermano. Y bueno, aparte de eso, pues nosotros con Guatemala hemos tenido una muy buena relación desde Tabasco, ¿no? También. Y yo creo que eso es algo muy importante y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Un gusto saludarles en este día en que en Oaxaca también estamos de fiesta por nuestra fe. Hoy se celebra la Virgen de la Soledad. Así que no estamos solos. Eso, no estamos solo. Gracias por esa gráfica que nos presenta usted, estimada Virginia. Y por supuesto que sí, somos hermanos, estamos hermanados por nuestra condición humana y por nuestra proximidad geográfica. Virginia, mientras Luis también va terminando de conectarse de entrada, si nos puedes ayudar, ¿a qué llamamos migración en estos últimos tiempos? Es verdad que esta pregunta no estaba planteada en las dos preguntas que se le había entregado previamente, pero ayúdanos por favor a entender, ¿a qué llamamos migración, inmigración, emigración, para que la audiencia vaya, si acaso, contextualizándose para luego entrarle al tema que nos convoca centralmente hoy? Adelante, por favor. Y pues mira, el tema de la migración es un tema que antes estaba muy vinculado a lo que era nuestro lugar de nacimiento. Nosotros migrábamos y se nos decíamos emigrantes y salíamos de nuestro lugar de nacimiento y llegábamos a cualquier otro lugar. O inmigrantes, sí, sí íbamos a un lugar en el cual no habíamos nacido. Pero dada la condición de todo este desplazamiento que hay en el mundo, hoy en lo que estamos platicando aquí, hay mucha gente, miles de personas que están en movimiento, y por eso ahora hemos llamadole más movilidad humana.
¿sí? Y la migración es algo que nos va a ayudar a generar estos vínculos. Antes se hablaba de flujos migratorios, pero ahora hemos estado acuñando más el concepto de movilidad humana porque ya no necesariamente salimos del lugar de residencia o de donde nacimos a otro lugar. Hoy en día vemos una migración itinerante, hoy en día vemos una migración que se desplaza y el lugar de nacimiento ya no puede ser la condición para explicar este fenómeno. ¿Por qué? Porque muchos podemos haber nacido en Guatemala, pero pasamos por Tabasco, luego nos venimos a Oaxaca, luego estamos en México, luego estamos en Estados Unidos. Entonces es un flujo constante que nos permite hablar justamente de cuáles son esas condiciones en las que se encuentran las personas y cuáles son estos desafíos. A eso es lo que le estamos llamando hoy en día migración. Como puedes ver, ha variado mucho el concepto y es una discusión que tenemos actualmente porque el tema migratorio no lo podemos definir a nuestra condición de nacimiento. Muchas gracias, Virginia, por supuesto que sí. Esa es una realidad, esa es una realidad. En el mundo en este momento existen, según datos, alrededor de 270 millones a 300 millones de personas viviendo fuera de su país de nacimiento. En el caso de Guatemala, en donde circunstancialmente también nosotros estamos radicados, salen alrededor entre 800 a 1.200 personas diariamente, pasan esa frontera, San Marcos, Petén, etcétera, hacia Estados Unidos. Y según información también, a esta fecha de lo que va del año 2023, han devuelto por vuelo, es decir, como migrantes indeseados desde los Estados Unidos, más de 52.000 personas, y eso va a seguir creciendo. De eso estamos hablando hoy, 18 de diciembre, Día Internacional de la Migración, y asumimos otra vez que la migración es un elemento constitutivo al ser humano. No se puede pensar al ser humano sin la migración. Vayamos al tema entonces, estimada Virginia. ¿Por qué en los últimos tiempos el tema de la movilidad humana, como muy bien usted lo indica, toma importancia en el relato, no solamente, digamos, contrahegemónico, sino también en el relato hegemónico, porque en nombre de la migración y bajo el rótulo de la migración se establecen políticas públicas, incluso xenófobos en diferentes partes del mundo, se construyen muros y al mismo tiempo también eso. Porque, ¿a qué se debe que esta realidad toma fuerza en estos últimos tiempos? Pues mira, como tú bien decías, mi estimado, nosotros hemos analizado este tema migratorio, como tú bien dices, con el derecho a migrar. Todos tenemos derecho a migrar, todos tenemos derechos a irnos al lugar que deseemos. Y debería de ser así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la migración en los últimos tiempos ya no se hace por un derecho. Quiero empezar haciendo alusión a cuestiones de causas migratorias. Antes la migración era por estudios mayoritariamente, por cuestiones laborales. Entonces, esto ha cambiado también en este proceso histórico, ¿no? Entonces, ahora también la migración o el fenómeno de la movilidad humana se da por el desplazamiento forzado. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ya no te estás desplazando porque tú quieras, sino porque tú te vas a desplazar porque te están obligando. ¿Cuáles son las condiciones que te obligan a migrar? La violencia en los territorios, la lucha por la defensa de la tierra, la violencia política. Hoy en día hay muchos fenómenos asociados a estos desplazamientos y a eso le estamos llamando desplazamientos forzados. También hay cuestiones que nosotros vemos en el análisis geopolítico a nivel global que tiene que ver con algunas dimensiones también de los posicionamientos de algunos países, y al menos en América Latina, hacia otras formas de gobierno, ¿no? Y entonces aquí estamos dando cuenta que en esta geopolítica hay también cuestiones políticas que hacen que las poblaciones se desplacen, que hacen que las poblaciones se vayan de sus lugares de residencia. Y entonces, eso es lo que en los últimos tiempos ha cambiado esta dinámica. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar de esta iniciativa lanzada en Estados Unidos que se llama la ley Monroe, ¿no? Que se generó en 1823 y entonces
Aquí era cuando estábamos terminando nosotros nuestros procesos de independencia con España, entonces decíamos, ya vamos a ser libres, vamos a hacer unas repúblicas que nos ayuden, ¿no? A construirnos quiénes somos nosotros, porque antes venía población a México, pero eran esclavos que traían para trabajar, ¿no? Aquí tenemos una población en México afro que vino justamente aparejado con todo este proceso de colonización. Pero ¿qué pasa? Llega a Estados Unidos también, llegan estas nuevas formas y con esto de América para los americanos, entonces empezamos a tener una política diferenciada, ¿no? Y entonces muchos creímos, o muchos en ese momento creyeron que esto nos iba a ayudar a todos. De hecho, en México hay una frase que recordamos mucho de nuestro estimado don Lucas Alamán, que decía, que venga la España en pos de nosotros, porque estar cerca de Estados Unidos va a ser algo terrible, ¿no? Entonces, y fue muy cuestionado porque era esta lucha entre liberales y conservadores, ¿no? Entonces decían, ay, sí, quieren seguir vinculados a España y no quieren vincularse a Estados Unidos, que Estados Unidos representaba la libertad, la república, etcétera. Pero en este tiempo que ha pasado, pues lo que nos vamos dando cuenta es que se ha movido mucho esta cuestión de la dinámica de los desplazamientos y vemos, por ejemplo, cómo México se empezó a comportar como el gran proveedor de mano de obra a Estados Unidos. Empezamos en 1940 con el programa Bracero, cuando todo el mundo andaba en la guerra y entonces necesitaban ellos hacer los ferrocarriles y empiezan a hacer convenios. Esta es parte de la política migratoria, podríamos decir, que se fuera la gente a Estados Unidos a trabajar. Y entonces empezaron los grandes flujos migratorios de México hacia Estados Unidos y se van quedando como en estos procesos de memoria también y la gente se fue quedando allá y empezó la ola migratoria. México, a nivel mundial, el mayor flujo migratorio se da de México hacia Estados Unidos en ese tiempo, ¿no? Y hasta el año 2000 podríamos decir, es México hacia Estados Unidos y del norte hacia el sur va a ser Estados Unidos hacia México. ¿Por qué? Porque aquí les rinde más todo lo que ganan los pensionados en México, vienen, compran casas, se quedan en asentamientos residenciales, etcétera, y generan un estilo de vida más tranquilo, les gusta mucho nuestra cultura, bueno, y entonces empezamos a ver esta dinámica. Pero va a ser, fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención es que ahora en tiempos de pandemia, en los que todos estábamos confinados, que nos dijeron resguárdense por la pandemia y no salgan, ¿qué crees que pasó, mi estimado oyente? La población en América Latina se dispersó totalmente. A partir del año 2020, en lo que nosotros estábamos en nuestro confinamiento, ellos estaban desplazándose, niños, mujeres, ya habíamos visto las caravanas con toda esta cuestión de la política de Donald Trump, ¿no? Y entonces empezamos a ver que había un desplazamiento impresionante y bueno, México ha sido uno de los grandes receptores de estos desplazamientos porque somos el país vecino con Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver que empieza a cambiar la dinámica migratoria y van a ser población de venezolanos, población de nicaragüenses, que mira que en el año 2020, según datos de Juan González, pasamos de 4.500 migrantes en el 2020 a 265,000 para 2023. De nicaragüenses pasamos de 3.164 que se daban en el 2020 a 131.831 personas que se estaban desplazando al cierre de este año. De cubanos, por ejemplo, de 14.100 pasaron a 184,000 personas que se desplazaron en este último corte que se hace de este informe de las migraciones en el 2023. Pero si te das cuenta, son 3 países icónicos en América Latina y nos preguntaríamos ahí, ¿quién es Venezuela? ¿Qué está aconteciendo en Venezuela? ¿Qué representa para Estados Unidos? ¿Quién es Nicaragua? ¿Qué está aconteciendo en Nicaragua? ¿Qué representa esto para Estados Unidos? Y por supuesto, ¿quién es Cuba? Fíjate que en el caso de Cuba hay un dato bien interesante porque ni en la mayor crisis de 1994 con la crisis de los balseros o en 1980 con el éxodo de Mariel o en 1959
con la Revolución Cubana, había migrado tanta gente como lo hizo ahora en tiempos de pandemia. En estos tiempos se desató la migración y lo que hemos estado viendo a través de otra red que tenemos en educación, donde trabajamos el tema migratorio en América Latina, es que se empezaron a desplazar peruanos, colombianos, ecuatorianos. Todo el mundo está en una serie de movimientos impresionantes que tienen que ver, que tiene mucho esto que ver, pues bueno, tiene mucho que ver con las cuestiones también que nosotros estamos viviendo con este modelo también que tenemos, en el cual, como tú decías, el migrante tiene derecho a migrar, sí, en las mejores condiciones. Y la pregunta que yo como investigadora siempre me he hecho es, si una mercancía puede pasar por muchos países, se le ponen sus aranceles y todo lo que tú quieras, ¿no? Que son sus impuestos, ¿por qué el migrante no? ¿Por qué el migrante no puede hacer ese desplazamiento? ¿Por qué no le podemos vigilar sus derechos humanos? ¿Por qué no podemos asegurar su tránsito bien? Y la pregunta también que me he hecho es, ¿a quién beneficia esta migración indocumentada en la mayor parte de las veces? ¿A quién está beneficiando? Y entonces ahí es donde se empiezan a mover otros hilos que uno empieza a decir, ok, si aquí está aconteciendo esto, de que a alguien le interesa que se desplace este tipo de población, es porque entonces ¿a quién beneficia? Y empezamos a ver que los grandes beneficiados pues son las grandes empresas, ¿no? Y podemos empezar desde México. En mismo México tenemos una fuerte migración que le llamamos la migración interna también de jornaleros agrícolas, que están casi en campos en condiciones adversas, que no tienen una buena salud, pero ¿para quién producen? Para la agroindustria. ¿Sí me explico? Siempre van a haber estas empresas que van a estar de alguna manera usufructuando el trabajo de esta población que tanto lo requiere, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también en este sexenio que estamos transcurriendo, se dijo, pueden venir todos los que quieran a México, ¿no? Y aquí les vamos a dar trabajo. Y entonces resulta que en Oaxaca empezamos a tener una situación de que no teníamos el trabajo para ellos. Y en Oaxaca se empezó a generar una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque la población que estaba llegando de venezolanos, nicaragüenses, haitianos también, tenemos de otros países de África, porque ya no nada más es América Latina, sino que están llegando todos y México se está convirtiendo así como en el cuello de botella, pues es el filtro y entonces hay condiciones muy adversas donde no se les está asegurando este tránsito. Y la cuestión en materia de la política pública hacia los migrantes, pues los únicos acuerdos que han habido y que siguen habiendo fueron estos, por ejemplo, que yo te comentaba de los 40 con el programa Bracero en los 60 y que aún así todavía les deben a las personas que aún viven, pues, o sea, no les terminaron de hacer los finiquitos. Entonces, ¿qué vemos? Que siempre ha habido una explotación y que el Estado no ha sido capaz de garantizar ese derecho de las personas a migrar, ya sea por cuestiones laborales, aun cuando han hecho esos convenios, ¿no? Entonces, sí vemos un gran desafío, sí vemos también que está cambiando la política. Hace unos meses me invitaron con la ONU, las organizaciones internacionales de las migraciones, para hacer un ejercicio donde ahora decían que solo el asilo político iba a ser, o el asilo que iba a dar el país, era solamente para migrantes ambientales, lo cual no estuve de acuerdo, por supuesto, porque sí puede cambiar tu situación migratoria, porque sí puede cambiar una serie de cuestiones que nos van a permitir también a nosotros dar cuenta que políticamente también se está haciendo un manejo de la migración y que sirve también para presionar. Yo eso me ha quedado un poco claro en este tiempo que he estado analizando el tema de las migraciones y que he estado viendo cómo a veces hasta para presión, a mí me llamó mucho la atención cómo coincidieron en México en tiempos de pre-campaña de Donald Trump, ¿no? Y Obama, que son los que más han deportado a mexicanos, más en tiempo de Obama, y entonces empezamos a ver cómo va cambiando toda esta situación y cómo se va transformando esta política y que genera también presión para México. Yo creo que hoy también el interoceánico en México
es un desafío que tiene que ver con la cuestión de la migración y que no estamos dando cuenta de ello. Esto no lo vamos a ver en 1 ni 2 años. En 10 años vamos a ver ese impacto. ¿Por qué? Porque también vimos cómo se construyó el canal de Panamá. Sabemos que este interoceánico estaba desde Benito Juárez, prácticamente desde que empezamos a hablar de nuestra república, y ha venido cambiando. Y en lo más que visibiliza este tema de la migración y el narcotráfico fue el Plan Mérida que le llamaron, ¿no? Y entonces aquí solamente eran estas dos cuestiones que querían un poquito posicionar. Y que vemos también, pues que es un efecto también de la militarización en los territorios, ¿no? Entonces, esto yo creo que el tema migratorio pues nos está dando mucho para ir hilando, ir tejiendo, ir dándonos cuenta que es un vértice más en este análisis de esta compleja realidad y de esta situación política y de estas presiones geopolíticas también que tenemos en nuestro país, porque México está ubicado estratégicamente en su vínculo con Estados Unidos, y pues ahora con toda esta cuestión del interoceánico, pues también va a ser el paso de mercancías, porque ya el canal de Panamá pues ya no está dando para hacer todo el tránsito de estas mercancías, ¿no? O sea, está muy saturado. Entonces, yo creo que esta va a ser una posibilidad también para seguir agudizando, y eso va a ser también una frontera, un muro. Yo me acuerdo que decía Donald Trump, el muro lo va a pagar México, ¿no? Entonces, creo que esto es parte de lo que estamos pagando. Muchas gracias, Virginia Reyes, conversando con nosotros desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos para el continente, del continente de Viela, y otros canales sobre migración, migración, horizontes y sus horizontes, puesto que hoy, 18 de diciembre, es día especial para tomar conciencia de que todos somos migrantes, todos estamos en situación de movilidad, es nuestra constitución, parte de nuestra constitución, digamos, como seres ontológico, esto de movernos de un lugar a otro. Es importante indicar que en el caso de Guatemala, porque estamos transmitiendo desde aquí, damos algunos datos, alrededor del 20% del Producto Interno Bruto son inyectados por las remesas. Pero no solamente llegan remesas económicas, también llegan remesas arquitectónicas, también llegan remesas culturales, remesas sociales. La migración está reconfigurando las estructuras socioculturales del país. Incluso anoche pasaba yo por un supermercado y producto de la remesa, esos supermercados, esas que se llaman plazas, se han convertido prácticamente en mercados. Y eso va generando, digamos, incomodidad en las tradicionales clases medias, porque, claro, esos espacios se habían creado justamente con la finalidad de ir separándose de lo popular, pero lo popular ahora va llegando también hacia allí, por todos los elementos que nos ha dado también Virginia. Muchas gracias, Virginia, por ello. Luis Díaz ya está con nosotros. Estamos conversando cuando son 9:50. Pedimos disculpas a nuestra audiencia. No hemos podido entrar a las 9 en punto porque se nos fue la energía eléctrica, así como se le fue la energía eléctrica a Laura desde Brasil. Iba a conectarse, pero me dice que se le fue la energía eléctrica. Luis Díaz, salude por favor a la audiencia. Muchas gracias por estar. Es la segunda vez que estás con nosotros. Recuérdanos quién es Luis Díaz y si gustas puedes conectar directamente con esta pregunta de en qué momento México, territorio de México, se convirtió prácticamente, por lo menos en el continente, en el lugar de descanso, entre comillas, de ese flujo migratorio, porque por aquí, por Guatemala, no descansan, van caminando, pasan por aquí, llegan a México y ahí descansan para ingresar a Estados Unidos. Cuéntanos ese origen, esa historia de ese proceso. Adelante, por favor, Luis. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de volver a tener esta posibilidad de diálogo y una disculpa por no haberme conectado a tiempo. Ahí tuve un pequeño contratiempo, pero bueno, ya estamos por acá. Eh, la, la, la historia de la relación de México-Estados Unidos, pues como todos sabemos, y como ya también comentó la colega Virginia Reyes, ha sido complicada, ha sido una relación colonial desde el primer momento. Tomaron la mitad de nuestro territorio, claramente eso está en los libros de historia, pero además de esto, bueno, no terminó ahí la colonia, ha continuado los procesos de dominación que tiene Estados Unidos sobre nuestro país. Y bueno, como comentas, somos un país México es una situación muy complicada porque tendría tres flujos de migración. Tiene tanto flujo de tránsito como país de destino, como también país de origen, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que mayoritariamente sería
país de destino o países de Centroamérica, que serían en su mayoría países de origen. México tendría esos tres flujos, ¿no? Y bueno, respecto al flujo migratorio, ha cambiado, me parece a mí, lo podemos platicar, que ha sido, yo calcularía que tendrá ya una década que cambió la manera de migrar. Por ejemplo, México había estado en una situación de migración cero, digamos, en el sentido de que si bien seguía siendo un país emisor de migrantes, también gran parte de los connacionales o una buena parte regresaban a nuestro territorio, de tal manera que la situación más o menos se había equilibrado. La migración de Centroamérica aumentó y bueno, con todas las políticas de militarización, como comentaba la doctora Reyes, pues en México tenemos otra vez desplazados, ¿no? Por motivos de violencia en estados muy específicos o que son más altamente afectados que otros. Pero bueno, y respecto a la forma de emigrar, me parece a mí que ha habido un cambio, repito, al menos de una década hacia acá con dejaron de ser la mayoría de los migrantes, no todos, pero la mayoría eran hombres jóvenes, solteros, que enviaban remesas, digamos, era la migración tradicional, por darle ese nombre. Pero bueno, empieza a cambiar, ahora ya vemos un mayor flujo migratorio con familias, primero con mujeres, ahora también con niños. Y algo que se está dando también es la forma o la manera en que se hace, ¿no? A través de petición de asilo político, de protección internacional. Otra medida sería a través de parol, no tendría que ser necesariamente asilo político. Y donde vemos algo muy interesante, por ponerle una palabra, de si antes el migrante y trataba de ingresar hacia los Estados Unidos de manera oculta. Ahora vemos que gran parte de la migración se da opuesta, van y se entregan directamente a las autoridades migratorias buscando la protección internacional, ¿no? Eh, Precisamente ahorita que venía conduciendo, les comentaba en la ocasión anterior que yo estoy en Ciudad Juárez, exactamente donde termina la América Latina, o sea, estamos la última avenida que se llama Avenida Cuatro Siglos, y al menos por Juárez es la última avenida de América Latina, inmediatamente después está la frontera, o sea, visualmente se ve el muro fronterizo, ¿no? Y ahorita se veían un gran número de hermanos migrantes, hermanas, que se van a entregar directamente, ¿no? Por ahí pueden ver en internet cómo ha habido esta acumulación de personas, grupos de 200, 300 personas diarias en proceso de solicitar asilo político. Muchos de ellos van a ser deportados, son admitidos a Estados Unidos por tratados internacionales, van a pasar un proceso migratorio y gran parte de ellos pues van a ser deportados, ¿no? Otros van a enfrentar su proceso en libertad, otros van a ser enviados a centros de detención donde pueden pasar un número ilimitado de tiempo sin presentar cargos, porque todavía no es un acto criminal, aunque están buscando algunos legisladores, especialmente republicanos, que se convierta en un crimen, ¿no? Pero bueno, ¿qué papel ha jugado México en esto? Eh, en estos procesos de fronterización que se da, donde los países centrales eh, obligan o coercionan a los países como el nuestro, con menor poder político, económico, a que la frontera sea implementada en el sur. Entonces, la frontera de Estados Unidos ya no estaría acá en el norte de México, sobre Estados Unidos, sino que se obliga, se coerciona al Estado mexicano para implementar medidas migratorias desde la frontera sur, para tratar de detener el flujo migratorio, ¿no? Algunas ocasiones México lo hace, otras no, ha sido como muy cambiante las políticas migratorias, algunas veces interviene directamente el ejército, algunas veces no, algunas veces la Guardia Nacional. En este momento, hará unas semanas, si mal no recuerdo, el Instituto Nacional de Migración en México declaró que no tenía ya recursos para eh, usa un lenguaje muy ambiguo, ¿no? Lo llaman rescates humanitarios, cuando en realidad es básicamente detener a los hermanos migrantes
provenientes del sur para regresarlos hacia la frontera sur, para hacer lo más difícil posible su camino, ¿no? Eso es por el lado del gobierno. Por el lado de las organizaciones civiles, las organizaciones religiosas, pues son las que en su mayoría han apoyado a los hermanos migrantes, ¿no? Sin esa red de albergues que estas organizaciones religiosas han construido a lo largo de todas las diferentes rutas migratorias que existen, la verdad es que su tránsito sobre nuestro país sería muchísimo más complicado aún. Estos albergues, repito que en su inmensa mayoría son financiados o son organizados, son realizados por organizaciones religiosas, pues son una especie de oasis donde ellos pueden recuperar un poco de fuerza, recibir atención médica, psicológica, la salud mental también obviamente está muy afectada. Y bueno, esto ha permitido de alguna manera pues tratar de apoyar en la medida de lo posible los derechos humanos de las y los hermanos migrantes. Muchas gracias, Luis Díaz, desde México, desde la frontera entre lo que es el mundo latino, por decirlo de alguna manera, latino-hispano, y Estados Unidos hablando con nosotros. Y también está con nosotros Virginia Reyes, también desde México. Laura se disculpa porque no tiene energía eléctrica en su territorio. Estimada Virginia, volviendo con usted, la otra cuestión que nos inquieta y quisiéramos escuchar, aunque ya lo mencionaba, algo refirió Luis, es el tema de la migración de mujeres. Ahora sentimos y vemos desde los países de origen que no solamente van quedando familias monoparentales bajo el cuidado de ellas, sino también ellas en buena medida también se van, incluso cargando a los chihuines, es decir, a sus bebés. Eh, ¿Qué ha descubierto usted o qué ha encontrado en sus investigaciones? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuáles son las razones del por qué las mujeres salen por un lado y por otro lado? ¿Cuáles son las características de la migración de las mujeres, sus impactos? Y si acaso también podría referirnos algo sobre en qué condiciones trabajan allá en el país de destino. Adelante, por favor, Virginia. Sí, gracias, Ollante. Fíjate que esto ha sido algo que a mí me ha llamado mucho la atención, hacer este corte de la mirada de género, porque sí cambia. Yo me encontré en los años 90 que llegué a Oaxaca, que había mucha población desplazándose a las zonas del norte del país, ¿no? Y empecé trabajando justamente con, con gente que trabaja como jornaleros agrícolas, ¿no? Y entonces voy dándome cuenta que antes de los 80, efectivamente, como dice Luis, sí la migración era solamente de hombres, pero a raíz de la crisis fuerte que se vivió en México y en América Latina en los 80, es necesario que no solamente se integre la mujer, sino también los niños, ¿no? Entonces, esto es algo denigrante porque vemos que ya no solo se está explotando al adulto, sino al pequeño infante, ¿no? Que está cargando hasta botes de 20 kilos cuando apenas tiene 10 o 11 años, que sobrepasa su peso. Esto me tocó verlo en los campos agrícolas del norte del país, y en algunos vi en Estados Unidos, ahí en el recorrido que hicimos en el Valle de San Joaquín también, este tipo de población, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es otra vez, ¿no? El fenómeno migratorio enlazado a procesos económicos que justamente van otra vez fortaleciendo la economía de las grandes empresas, ¿no? Y entonces aquí empezamos a dar seguimiento en dónde estaban estas mujeres, ¿no? Y dónde estaban estos niños. Y empezamos a ver que la mayoría se estaba concentrando en el corte de la fresa. Y entonces las mujeres, como son un poco más diestras, llenaban más botes de fresas. ¿Y eso qué hacía? Que si llenas más botes, le paguen más. O sea, va a cobrar más que un hombre. Y aquí empezamos unas relaciones de poder al interior de las comunidades y de las familias, porque llegamos a las comunidades y ya muchas veces les decían que eran las norteñas, ¿no? Las norteñas porque ya tenían dinero, pero dinero en una condición de marginación, pues, o sea, no eran grandes capitales, sino que ganaban un poquito más de ellos. Pero esto llevó también a otra situación. Resulta que los hombres, y como me pediste un poquito así la cronología de qué ha pasado con las mujeres y las familias, pues empezamos a ver que esta migración empezó a deteriorar el tejido social
¿Por qué? Porque entonces los hombres, como ya las mujeres tenían más poder adquisitivo, empezaron a ya no casarse con ellas, empezaron a buscar a mujeres de otros estados o de otros países, ¿no? Y empezamos a ver una nueva reconfiguración. Entonces, lo que estamos viendo es que durante todo un proceso migratorio es importante dar cuenta cómo va cambiando la dinámica y cómo esta forma de cambiar también va generando otro tipo de procesos de mayores desigualdades sociales para las mujeres. Y esto lo volvimos a ver ahora en tiempos de pandemia, cuando se estaban dando los desplazamientos de mujeres y de niños no acompañados, que ese es algo también importante que nos hemos encontrado en el camino, ¿no? Ya no solamente esta niñez sale porque vaya con la familia, sino que también se va por la necesidad de enviar recursos para sus padres que se quedan en sus lugares de nacimiento, como decíamos hace rato, ¿no? Y entonces empezamos a ver esta niñez no acompañada y la cual también van niñas. Y entonces fue bien interesante, revisamos varios artículos de compañeras que han estado trabajando en estos procesos y veíamos cómo las mujeres, algunas se quedan en sus comunidades, pero otras en este proceso migratorio también adoptan como esta niñez y van generando como estos círculos de protección, porque tú sabes que en la migración internacional las mujeres son las grandes perdedoras. Una mujer migrante a veces se está inyectando para que no quede embarazada en el camino. ¿Por qué? Porque pasa las peores vejaciones. Entonces, eso es algo muy doloroso. Y hoy en el Día Internacional del Migrante, yo creo que hay que denunciar todo esto, ¿no? O sea, quienes a veces generan los mayores daños es hasta las mismas autoridades. Y esa parte es muy dolorosa porque se supone que deben de estar ahí para cuidar el tránsito de esta población. Y entonces las mujeres nos han comentado que ellas toman pastillas anticonceptivas, que se inyectan para no quedar embarazadas en el proceso, porque al final se convierten también como en un rehén del mismo grupo político, entonces del mismo grupo que transita, pues, a veces entran como en la carta de negociación. Eso es algo bastante difícil, que cuando uno trabaja estos temas migratorios, genera mucho encono, pues, o sea, y eso nos ha ayudado también como a seguir firmes y aquí en este proceso de decir, no, hay que apoyar en lo que podamos, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos hecho nosotros aquí también en Oaxaca es generar un poco de conciencia para toda esa población que viene, para que los aceptemos también. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se crea otra vez la xenofobia, aunque somos un país que genera mucha migración hacia Estados Unidos y a otras partes del mundo, cuando vienen hermanos migrantes, pues a veces no estamos tan sensibles para recibirlos y para atenderlos. Sí, entonces en Oaxaca hemos tenido enfrentamientos ya, porque dicen, no, es que se quieren asentar en nuestros territorios, no es que nos están generando problemas de basura, es que ya no tenemos agua, hasta las mismas autoridades están ahí diciendo que son los migrantes, ¿no? Quienes están generando mayormente la basura en la ciudad. Pero al final de cuentas, debe de ser algo que tiene que entrar en la misma sintonía de las autoridades, porque para eso están, para generar políticas que impacten en los territorios y de atención al migrante, porque nadie lo está haciendo y efectivamente, como dice Luis, ha sido la iglesia, y sobre todo quiero señalar que la católica, no cualquier iglesia, es la que ha estado generando estos procesos de acompañamiento que incluso vienen enlazados desde sus lugares de nacimiento, desde su lugar de origen, vienen en redes acompañados, y esto sí nos ha tocado también verlos en Oaxaca, y que ha sido la iglesia quien siempre ha dado esta batalla, ¿no? A mí me tocó estar ahí en la zona de la frontera también, viendo estos grupos que acompañan, pero bueno, ahí está la situación. Las mujeres y la niñez ha sido muy vulnerable en este proceso migratorio, no son las mismas condiciones. Hay mujeres que han dicho, prefiero morir en el intento, pasar todo este tipo de situaciones, a quedarme en mi país represor, donde no tengo que comer, donde tengo una serie de limitaciones, que por eso mejor me pongo en camino, ¿no? Para ver si puedo construir un mejor futuro. Porque al final de cuentas, eso es lo que buscan los migrantes, generar un mejor futuro para ellos y sus generaciones. Y eso es lo más lamentable muchas veces, porque entonces hay países
que lucran con ello. Bienvenidos los migrantes y por supuesto las remesas. ¿Sabes que en México las remesas han sido mayor que el petróleo? ¿Mayor que el turismo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que el Estado no ha sido capaz de darle a esa población que salió por sus propios medios, enfrentando al mundo, está manteniendo de alguna manera que no se genere un conflicto mayor, porque el Estado se está quedando con los brazos cruzados. Muchas gracias, Virginia Reyes, desde México, conversando hoy en el Día del Migrante, Día Internacional, nuestro día, porque como sostuvimos al inicio, somos constitutivamente seres en movimiento y en consecuencia, como Virginia también instaló en esta conversada, la movilidad humana es parte de nuestra existencia. Cuando ya no haya movilidad humana, seguramente habremos trascendido a otro nivel de existencia. De eso estamos hablando hoy. Y claro, y también Luis está hablando desde la frontera, desde ese lugar del norte, entre el norte y el sur, donde se ha construido, se va a seguir construyendo ese muro vergonzoso, como el muro vergonzoso de Ceuta y Melilla, que separa al África y a los gendarmes de Europa, que les hacen creer que son europeos, pero a los españoles, ¿no? Y también desde, podemos decir, el muro que separa Gaza e Israel, Palestina e Israel, vergonzoso también, o el muro que separa, por ejemplo, se me ocurre en la isla de la Española, ese muro que separa entre Haití y República Dominicana. Desde esas fronteras también estamos hablando. Y hoy tenemos que repensar, necesitamos crear fronteras los seres humanos para buscar el buen vivir o el bienestar integral para todos. Desde mi perspectiva, no. ¿Por qué? Porque los muros, las fronteras van contra nuestra condición humana. Muchas veces, en buena medida, las fronteras de los países o de los estados se han creado únicamente para el control de la población, digamos, por parte de las élites. Pero volvamos con Luis. Luis, la otra cuestión que tenemos contigo, la otra inquietud es, tenemos muchas inquietudes, pero que te había planteado es, ¿hacia dónde va la migración en este mundo que apuesta o se esfuerza por constituirse en una geopolítica multipolar? ¿Seguirá subiendo la migración hacia el norte o ahora se dará, ahora que los BRICS, etcétera, se dará migración sur-sur? ¿Cómo lo ves? Bueno, desafortunadamente, creo yo, ojalá esté equivocado, pero me parece que las restricciones a la migración van a seguir incrementándose. Aquí yo haría brevemente una distinción entre dos tipos de migración, ¿no? Lo que sería migración por arriba, digamos, la migración de las élites, aquellas que no tienen ninguna o mínimas restricciones migratorias, que pueden viajar de un país a otro, que tienen visa, pueden tomar un avión, aterrizar, son bienvenidos sin mayor problema, ¿no? Tener una movilidad casi absoluta ahí estaríamos hablando de un mundo sin fronteras, ¿no? Y sin embargo, esa migración sin fronteras, pues es consecuencia de la migración con fronteras o del desplazamiento forzado, como hablaba la doctora Reyes, donde otros flujos migratorios van a encontrar todas las fronteras, todas las restricciones, ¿no? Procesos de fronterización que se dan no solamente México, Estados Unidos, sino también, como tú comentabas, de África hacia Europa, medidas que son cada vez más salvajes e inhumanas en el muro fronterizo o en la división fronteriza entre México y Estados Unidos. eh, lo que vimos fue cómo se ponían primero barreras en los centros urbanos para que los hermanos y hermanas migrantes pues tuvieran que cruzar a través de lugares cada vez más inhóspitos, por desiertos, que se tomaban como barreras naturales, que no detuvieron la migración, porque la desesperación, la necesidad de salir es tal que no tienen otra opción más que jugarse la vida, ¿no? Entonces no se detuvo la migración cuando se detuvo o cuando se obstruyó la migración a través de centros urbanos y que se obligó a las personas a migrar por desiertos o por condiciones cada vez más inhóspitas, como el desierto de Sonora, eh, pero sí aumentó el costo, es decir, más personas mueren en este intento de migrar, ¿no?
Y bueno, después se construye el muro. Vemos ahora en Estados Unidos cómo eh, existen mecanismos legales en algunos estados, como en Florida ya está, en Texas hay una propuesta, y ya también está avanzando de criminalizar aún más la migración. Por ejemplo, la migración antes era asunto de gobierno federal y se implementaba o se reforzaba principalmente en la línea fronteriza, ¿no? Ahora existe lo que se llama o mecanismos de reforzamiento de la migración dentro de los países. Es decir, normalmente si tú ya podías cruzar la franja fronteriza, pues ya no ibas a ser molestado, ¿no? Pero ahora con leyes que ya están en Florida, se está buscando, también en Texas, de hecho ya pasó, pero hay procesos legales para que sea revertida de que una persona pueda ser detenida por autoridades estatales y autoridades locales y que se le pregunte sobre su estatus migratorio, lo cual, pues bueno, va a redundar en un mayor acoso hacia un racismo, porque ¿a quién se le va a preguntar? A las personas de tez morena, es a los que se les va a cuestionar sobre su estatus migratorio, ¿no? Eh, ha habido también ya intentos, en Florida ya se hizo, también lo está viendo en otros países, en California. Bueno, California tiene una ambivalencia, pero bueno, más fuerte en Florida y en Texas, donde se castiga a los empleadores que utilizan mano de obra indocumentada, pero lo cual son medidas como muy hipócritas porque al mismo tiempo, como lo comentaba la doctora Reyes, dependen o el mucho utilizan la mano de obra indocumentada, ¿no? ¿Por qué? Porque le pueden pagar menos. Entonces, entre más asustes, entre más intimides, entre más obligues a que se esconda la población migrante, pues más vulnerable es y por lo tanto más explotable, ¿no? Entonces toman como que la parte de mano de obra barata y en una especie de darwinismo social totalmente inhumano, aquellos que no puedan lograrlo, pues no son dignos de estar acá, ¿no? Pero bueno, en resumen, para responder así en concreto la pregunta, creo que las medidas migratorias van a ir en aumento. Va a aumentar el costo de la migración en términos de vida, en términos económicos. Eh, Pensaba ahora que también otro actor que está interviniendo, al menos en México, es el tráfico de personas, ¿no? Si bien antes el pollero era alguien que de cierta manera conocía los caminos, tal vez era alguien que había realizado la migración de manera indocumentada por él mismo, entonces ayudaba, cobraba, obviamente, pero a las personas para ayudar, pero ahora vemos el involucramiento del crimen organizado, ¿no? ¿Y qué ha venido a significar esto? Pues que ya no hay es una relación ética, digamos, más humana entre el pollero que ayudaba a los migrantes, ¿no? Ahora el involucramiento del crimen organizado implica secuestros para muchos de los hermanos migrantes, implica que sean abandonados en el desierto, implica extorsiones a las familias. ¿Por qué? Una de las razones es que en México, como ustedes saben, pues ya tenemos más de una década inmersos en una política antidrogas totalmente fuera de lugar, que es lo que único que ha hecho ha incrementado la violencia del narco, pero que esto ha significado también que ya no tengan población a la cual puedan reclutar y que ahora están haciendo un reclutamiento forzado de la población migrante y lo secuestran para literalmente trabajar en la industria, ¿no? Entonces, básicamente eso, el costo de la migración va a aumentar, en tanto que van a aumentar las medidas antimigrantes, no solamente México, Estados Unidos, también Europa, África y desafortunadamente pues también México muy posiblemente también vaya a continuar poniendo restricciones a la población migrante que viene del sur, no, ya no solamente de Centroamérica, sino también, como ya se ha comentado, de otros países, ¿no? Tenemos ya migración desde África, del Caribe, etcétera. Sería eso.
Muchas gracias, Luis Díaz. Conversó con nosotros cuando son 10 y 16 minutos sobre la presión en las fronteras, pero también la presión sobre los cuerpos, sobre los migrantes. Eso es el escenario que nos describe hipotéticamente Luis. Estimada Virginia y Luis, si gustan, les voy a dejar un par de minutos para que den su mensaje final por el Día Internacional de la Migración, porque entiendo que ustedes más que nosotros porque están constantemente con la investigación sobre el tema, están más sensibilizados, pero antes está con nosotros ya Araceli Garrido desde los Estados Unidos. Ella es parte, escuche bien, parte del movimiento CODECA. CODECA es es un acrónimo, Comité de Desarrollo Campesino, pero ya no es comité, ya no es campesino, tampoco busca el desarrollo. Eso es lo que como acrónimo, es un movimiento sociopolítico en Guatemala y con proyección a otros países. Fíjense bien que desde el país de origen han logrado construir una organización en los Estados Unidos, es decir, migrantes guatemaltecos, de los cerca de 4 millones de guatemaltecos, un sector, están nucleados en el movimiento CODECA, y Araceli justamente es la representante, la arquitecta, digamos así, de este proceso allá en los Estados Unidos, y ella también en este momento le vamos a dar el micrófono para que pueda saludar a nombre de migrantes guatemaltecos articulados en el movimiento CODECA en los Estados Unidos. Ella pues dejará su mensaje. Adelante, por favor, Araceli. Saludos, saludos a Virginia, Luis, ha sido un lujo realmente escucharlos, ¿verdad? Hay mucho que decir en el tema migrante. Pues un saludo también muy especial a todas las personas que escuchan Radio Victoria y a través de toda la red de comunicación en Abyayala. Pues ya como decía Ollantais, mi nombre es Araceli Garrido, soy guatemalteca, soy migrante. Estoy saludándoles desde Los Ángeles, California, y quisiera decirles que en esta fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Migración, los migrantes organizados en CODECA Migrantes Estados Unidos, saludamos a los migrantes, a la comunidad migrante, a los miles de personas que están en tránsito, que se encuentran en las fronteras esperando alguna oportunidad para cruzar hacia su destino, y a quienes se encuentran esta mañana en plena labor o esperando ser contratados en algunas esquinas o en los centros jornaleros de las grandes ciudades. Perdón, los migrantes guatemaltecos organizados en CODECA Estados Unidos reconocemos y declaramos que migrar es un derecho, que rechazamos la criminalización de las y los migrantes y que nos unimos a las miles de voces que demandan respeto a sus derechos humanos. Reiteradamente, en varios espacios, hemos denunciado que en el caso de Guatemala se ha deshumanizado el tema migrante. En los medios de comunicación se menciona a los migrantes cuando se habla de los montos que han alcanzado las remesas o por el número de muertes como resultado de accidentes o ataques del crimen organizado. Somos seres humanos con derechos, con necesidades que deben atender y resolver las autoridades y, en primer lugar, los gobernantes de nuestro país. En el caso de Guatemala, los migrantes provenimos de un país expulsor, cuando en nuestros lugares de origen no hay empleo, acceso a vivienda, a salud, educación, a seguridad, cuando históricamente los gobiernos corruptos nos conducen a la desesperación, no pueden nada más contemplar este fenómeno. Necesitamos soluciones y necesitamos soluciones desde nuestros lugares de origen. Es inhumano la migración, el proceso que está viviendo la población. Ya mencionaba Virginia las enormes dificultades, por ejemplo, que en el caso de mujeres se están viviendo, ¿verdad? ¿Cuántas jóvenes tienen que tomar anticonceptivos para no llegar embarazadas debido a casos de violaciones o de abusos en el transcurso de este proceso migratorio? ¿Verdad? Hay mucha injusticia en este tema de la migración, pero también sabemos que hay una lucha muy grande
hay una esperanza muy grande de transformar la vida propia, la vida de las familias. Y ahí está la supervivencia, ¿no? La lucha por la supervivencia de los migrantes. Así que un saludo a todas y a todos, como decía, que están en tránsito, que están esperando en la frontera o que ya están empleados o esperando ser empleados en alguna de estas ciudades. Saludos y saludos a todas y todos. Gracias por el espacio, Ollantay. Muchas gracias, Araceli Garrido de los Estados Unidos. A nombre de todos los migrantes y las inmigrantes en los Estados Unidos, deja este mensaje bastante sentipensada. Por supuesto que sí, la piel se me pone piel de gallina cuando escucho todos esos mensajes. Y gracias por ese mensaje, estimada Araceli. Y voy a dejar el micrófono en el mismo orden a Virginia y luego a Luis para que también den su mensaje conclusivo y mensaje de reflexión en este 18 de diciembre, cuando son 10:22 aquí en Centroamérica, Guatemala. Adelante, Virginia, por favor. Gracias. Pues yo quiero primero agradecer a Radio Victoria porque está comprometida con los migrantes. Y yo creo que eso es algo importante, que vayamos creando estas alianzas y que la academia también estamos aquí comprometidos, denunciando, señalando lo que hemos encontrado, porque creemos que podemos construir una política pública digna para los migrantes. Yo me he acercado en Oaxaca con nuestras autoridades a generar propuestas, porque creo que hoy más que nunca estamos llamados a generar esta gran red de redes. Así como están trabajando en Estados Unidos, en Oaxaca también tenemos un movimiento importante que se conoció como el FIOP, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, ¿no? Que también generó mucho entusiasmo por esta lucha de los migrantes, ¿no? Y con el cual nos unimos en su momento también para generar propuestas. Yo creo que hoy más que nunca los migrantes tienen que ser acompañados desde la academia, desde las organizaciones, desde los medios de comunicación, desde otras latitudes, porque algo muy triste que a nosotros nos impactó los que estudiamos el tema migratorio, es que cuando en Oaxaca, en México se buscaban a los 43, se encontraron muchas fosas clandestinas llenas de personas y de cadáveres, y entonces se hizo una denuncia que en México se mataban a más de 100 migrantes al día. Entonces, esto es algo denigrante que no debe de acontecer. Somos humanos, necesitamos generar un frente, cuidarnos, autocuidarnos. ¿Para qué? Para que sea una migración digna. Yo quiero decirles a cada uno de los que nos escuchan que hay grupos interesados en seguir acompañando estos procesos para que su migración no sea dolorosa. Nos duele mucho cuando nos enteramos de que hay accidentes, de que hubieron violaciones, de que hay niños maltratados, de que no han comido. Yo creo que eso es algo que no se debe de permitir. Somos personas y creo que la política de hoy debe de estar encaminada hacia allá, a ser personas. Y agradezco este espacio porque creo que esta es la forma de empezar, de articular, de seguir construyendo y que el día de mañana podamos dar como esta esperanza, ¿no? De poder construir y hacer frente a esta explotación que se ha hecho de la mano de obra del migrante en condiciones de desigualdad, donde los gobiernos han jugado un papel muy importante, donde no han generado las políticas públicas para el migrante para que ellos puedan tener las mejores condiciones dignas. Yo creo que eso es algo que siempre vamos a recriminar y que estamos aquí señalándolo y que queremos construir un espacio pues diferente para ellos. Y pues aquí estamos, no están solos, como dije desde el principio, hay toda una red que les acompaña en su camino. Gracias por el espacio y seguiremos dando esta lucha desde todas nuestras trincheras. Gracias, Virginia. También gracias por estar con nosotros. Luis, por favor. Bueno, primero que nada, pues darle las gracias por la invitación. Siempre es un placer, un gusto, un honor estar con ustedes compartiendo este tiempo y este espacio, tanto con tu audiencia como con las colegas, en este caso, que nos acompañan. De verdad que he aprendido muchísimo en esta plática
Y bueno, sumarme a la idea expresada, ¿no? Que la lucha migrante es de todas y de todos, es nuestro deber ético acompañarles en la medida de nuestras posibilidades, desde nuestra trinchera, tal vez desde la academia, tal vez desde organizaciones religiosas, tal vez de organizaciones de derechos humanos, de cualesquiera que sea la trinchera en la que cada una y uno de nosotros esté, pues acompañar, ¿no? Esta lucha que están dando las y los hermanos, y hacer de ellos y de ellas el foco de la historia, ¿no? Creo que hay un mandato ético que nos dice que aquello su centralidad, reconocer su capacidad de agencia, reconocer sus propias luchas que ellos han dado, ¿no? Tanto en las caravanas como en protestas contra políticas migratorias que de repente nuestro país instala, deteniendo el tránsito, negándoles permisos humanitarios de tránsito, etcétera, y ellos se han rebelado ante esto, ¿no? Entonces, acompañar estas luchas en la medida de lo posible, eh, hermanarnos con ellos, sentir la solidaridad que todos necesitamos para construir mejores mundos, mejores sociedades. Va a tomar tiempo, pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Luis Díaz. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Araceli, por vuestro tiempo. Y amigas y amigos, muchas gracias también a ustedes por estar al otro lado de la pantalla, por mover este contenido. Chile dijo no a la nueva constitución que habían elaborado. Y entonces, ¿qué queda? La constitución del Pinochetismo. Hablaremos sobre ese tema. Muchas gracias por vuestra atención y próximamente volveremos a abordar el tema de la migración. Hasta entonces, chao.